Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros repasando el estudio del libro de esta semana. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana continuamos considerando el capítulo número 4, que lleva como título, Hombres comunes y con poca educación. Este capítulo está basado en Hechos capítulos del 3 al 5. El estudio de hoy consta de 8 preguntas, de la 1 a la 8, a las que iremos dando respuesta, apoyándonos en los textos bíblicos. Vamos ahora con el estudio. La pregunta de los párrafos 1 y 2 dicen así. ¿Qué milagro hicieron Pedro y Juan, cerca de una puerta del templo? Pedro y Juan llegaron cerca de la puerta del templo, más o menos a las 3 de la tarde, hora actual. Allí, vieron a un mendigo, que como leemos en Hechos capítulo 3 versículo 2, era un hombre cojo de nacimiento al que estaban cargando hasta la puerta del templo llamada Hermosa. Allí lo ponían a diario para que pudiera pedir limosna. Cuando los apóstoles se acercaron al hombre, éste le suplicó por algo de dinero. Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, camina. En Hechos capítulo 3 versículo 7 leemos. Dicho eso, lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Podemos imaginarnos cómo ese hombre al ver sus piernas curadas, saltaría de alegría y alabaría a Jehová con todas sus fuerzas, desde ese momento y durante toda su vida. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 3. ¿Qué valioso regalo les ofreció Pedro al pueblo, y al hombre recién sanado? Pedro le ofreció al pueblo y al hombre recién sanado, un regalo mucho más valioso que todo el oro y la plata del mundo. Incluso más valioso que cualquier curación física. Se trata de la oportunidad de arrepentirse, ver borrados todos sus pecados y convertirse en seguidores de Jesucristo. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 4 tiene dos partes, A y B. La parte A dice así. ¿Qué provocaría el milagro que hicieron Pedro y Juan? Pedro y Juan ese día sanaron a una persona lisiada y ahora podía caminar. Por otro lado, también le dieron la oportunidad a miles de personas de curarse espiritualmente y andar en la senda de la verdad. Hoy en día, como vemos en Colosenses capítulo 1 versículo 9, donde nos dice, para que se porten de una manera digna de Jehová, y así le agraden en todo, mientras dan fruto en toda buena obra, y aumentan en el conocimiento exacto de Dios. Con estas palabras, vemos que nosotros, hoy en día aún nos podemos aprovechar de ese milagro, aunque sabemos que no será una obra fácil, porque tenemos una oposición muy fuerte. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta 4, dice así. ¿Qué veremos a continuación? Veremos cómo era el testimonio que Pedro y Juan dieron sobre el reino, y veremos que aprendemos de los métodos y actitudes de estos dos hombres, que las autoridades consideraban comunes y con poca educación. También veremos cómo podemos imitar lo que hicieron ellos y los demás discípulos al enfrentarse a oposición. Muchas gracias. Entramos en el primer subtema. Lleva como título. No fue con nuestro propio poder. Las preguntas bajo este subtema están basadas en Hechos capítulo 3 versículos del 11 al 26. Pasemos a la pregunta del párrafo 5. ¿Qué nos enseña la forma en que Pedro le habló a la multitud? Vemos que Pedro le habló a la multitud, aun sabiendo que muchos de los que allí estaban escuchando habían estado entre los que pidieron a Pilato que matase a Jesús y liberase a Barrabás. Pedro aprovechó ese momento para decirles que eran cómplices de la muerte de Jesús, pero que sabía que esa decisión la habían tomado por ignorancia, y no por odio. Como vemos en Hechos capítulo 3 versículo 17, incluso les llamó hermanos. Les explicó también que la sanación del hombre que no podía caminar había sido en nombre de Jesucristo, y les dio las buenas noticias del reino.
Les instó a aplicar lo que leemos en Hechos capítulo 3 versículo 19 donde dice: de modo que arrepiéntanse y den media vuelta para que sus pecados sean borrados, y así el propio Jehová haga venir tiempos de alivio. Hoy en día, nosotros también hemos de ser valientes para anunciar el propósito de Jehová, pero recordemos, como trató Pedro a aquella multitud, que, aun sabiendo que había detractores de Jesús, él les habló con amor. Así que hagamos lo mismo. Tratemos a las personas del territorio con amor y centrados en que reciban las buenas noticias del reino. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 6. ¿Cómo demostraron Pedro y Juan que eran humildes? En Hechos, capítulo 3, versículo 12, leemos. Al ver esto, Pedro les dijo: hombres de Israel, ¿por qué se asombran tanto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder, o por nuestra devoción a Dios? En este texto, vemos cómo Pedro nunca se atribuyó el mérito del milagro. Él, igual que los demás apóstoles, sabían que todo lo que ellos lograban en su ministerio era gracias a Jehová. Por lo tanto, siempre mostró humildad, y les dio todo el mérito a Jehová y Jesús. Muchas gracias. La pregunta de los párrafos 7 y 8 tiene dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿qué oportunidad les damos a las personas? Igual que hizo Pedro, les damos la oportunidad de curarse de forma espiritual. Podemos ayudarlas a tener fe en Jehová y de recibir el perdón por sus pecados, disfrutando así de la promesa que Jehová nos hace. Si somos humildes y predicamos, contribuiremos a que miles de personas en todo el mundo se bauticen cada año, llegando a ser discípulos de Cristo. Muchas gracias. La parte B de la pregunta dice así: ¿cómo se está cumpliendo la promesa de la restauración de todas las cosas? Sabemos que la restauración de todas las cosas empezó en 1914, cuando Dios estableció su reino en los cielos. Poco después, Jesús comenzó a encargarse de que se restaurara la adoración pura en la tierra. Por lo tanto, vivimos en la época que mencionó Pedro, los tiempos de la restauración de todas las cosas. Nuestro papel, en este momento, es el mismo que el de Pedro en el primer siglo. Debemos usar la palabra de Dios con habilidad y valentía, logrando así que las personas del mundo apliquen lo que vemos en Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 24, donde leemos: ustedes aprendieron que deben quitarse la vieja personalidad, que se corresponde con su comportamiento anterior y que se va corrompiendo debido a los deseos engañosos de ella. Deben seguir renovando su forma de pensar y deben ponerse la nueva personalidad, que fue creada según la voluntad de Dios, de acuerdo con la justicia y la lealtad verdaderas. Teniendo estas palabras en mente, aprovechemos cada momento para predicar, siendo humildes y dándole siempre la honra a Jehová. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del libro de hoy. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que os pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 1 al 7 de enero de 2024. Continuaremos repasando el capítulo 4. En este caso, estudiaremos el recuadro de la página 30. Titulado: Pedro, un pescador que se convierte en un apóstol muy dinámico. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.